¿El hombre más poderoso del Vaticano alguna vez pensó en casarse? La respuesta es sí. Antes de convertirse en el Papa Francisco, había una mujer en su vida. Había amor, y tuvo que hacer una elección: ¿Dios o el amor? El amor es universal. En cada cultura, en cada religión, en cada época, las personas se enamoran, sueñan, hacen planes para el futuro, imaginan construir una vida juntos. El Papa Francisco no fue diferente. Él también se enamoró. Él también pensó en casarse. Él también soñó con un futuro con una mujer. Pero entonces algo cambió. Y ese cambio no solo transformaría su vida, sino también las vidas de millones de católicos. Esta es una historia de la que el Vaticano rara vez habla. La historia de amor de la juventud del Papa. Y esta historia es quizás la más importante para entender quién es él. Buenos Aires, finales de los años 40. El Papa Francisco tenía 12 años. El barrio de Flores, donde vivía su familia, era un barrio modesto con muchos inmigrantes italianos. En aquellos días, era un niño normal. Jugaba al fútbol, corría por las calles con sus amigos. Le encantaba el tango y comenzaba a interesarse por las chicas. Había una chica en el barrio. Su nombre, en esta historia, la llamaremos María. No usaremos su nombre real por respeto. María también era hija de una familia de inmigrantes italianos. Tenía la misma edad que el Papa Francisco. Iban a la misma iglesia. Cuando vio a María por primera vez, sintió algo. No sabía exactamente qué era. Para un niño de 12 años, el amor aún no era un concepto claro, pero sabía que había algo en su corazón. María también lo notó. A ese niño, tímido pero amable. A ese muchacho que venía a la iglesia después del fútbol, con el cabello despeinado, pero ojos sinceros. Y lentamente, a lo largo de los años, se formó un vínculo entre ellos dos. A medida que pasaban los años, el Papa Francis y María crecieron. Los niños de 12 años ahora eran jóvenes adultos. Ahora tenía 17 a 18 años. Había terminado la secundaria y se estaba preparando para la universidad. Quería estudiar química. Soñaba con convertirse en científico. Y María todavía estaba en su vida. Ya no era solo una conocida del barrio. Era una amiga cercana. Quizás algo más. Su familia amaba a María. Su madre Rosa pensaba que María era una buena chica. Sería una esposa adecuada para él, pensaba. Y él también comenzaba a pensarlo. En la Argentina de los años 50, las personas se casaban jóvenes. Casarse a los 20 a 22 años era normal. Él era consciente de esta tradición. Se sentía cómodo hablando con María. Podía hablar del futuro con ella. Podía compartir sus sueños. Y María lo entendía. Una tarde, reunió valor. Decidió contarle a María sus sentimientos. Estaban sentados en un parque en Buenos Aires. El sol se ponía. Su corazón latía rápido. «María», dijo, «hay algo de lo que necesito hablar contigo». María lo miró. Notó su seriedad. Continuó. «Sabes, te conozco desde hace mucho tiempo. Y me importas mucho. De hecho, creo que eres más que eso para mí». Un ligero rubor apareció en las mejillas de María, pero permaneció en silencio, esperando que continuara. «Estoy pensando en el futuro», dijo. «¿Qué pasará después de terminar la universidad? Conseguiré un trabajo, construiré una vida. Y tal vez contigo». Las palabras salían torpemente. Él no era romántico, pero era sincero. María sonrió. «Yo también me preocupo por ti. Desde hace mucho tiempo». Esa noche, regresó a casa feliz. Fue una de las mejores noches de su vida. El futuro parecía brillante, pero Dios tenía otros planes. En la vida del Papa Francis sucedían otras cosas en ese momento. Mientras estudiaba química, también trabajaba en varios lugares para ganar dinero. En un club nocturno, en un laboratorio, en diferentes lugares.
Pero algo comenzaba a molestarlo. Una sensación de vacío interior. Le interesaba la química, la ciencia, pero no estaba completamente satisfecho. Los domingos, cuando iba a la iglesia, sentía algo diferente. Había paz allí. Había significado. Y un día, el 21 de septiembre de 1953, un día que cambiaría su vida para siempre, entró en una iglesia. Ese día era el día de la primavera en Argentina. Iba a celebrar con amigos. Pero al pasar por la iglesia, algo lo atrajo hacia adentro. Había un sacerdote en el confesionario. Sin saber por qué, entró en ese confesionario, y allí, dentro de ese oscuro pequeño cubículo, algo sucedió. No podría describirlo exactamente, pero sintió que escuchaba la voz de Dios. «Sígueme». Un llamado simple, pero sacudió su alma. Cuando salió de esa iglesia, ya no era la misma persona. Los días siguientes fueron una tortura para el Papa Francisco. Había dos voces dentro de él. Una decía: «Vive una vida normal, cásate con María, 10 hijos, sé feliz». La otra voz decía: «Ríndete a mí, déjalo todo, sírveme». No podía dormir, no podía comer. Pensaba constantemente. Pensó en María. Pensó en los sueños que había construido con ella. Había imaginado que envejecerían juntos, que tendrían hijos, que vivirían una vida simple, pero feliz. Pero ahora había otro llamado, más fuerte, más profundo, un llamado que no podía rechazar. Consultó con su familia. Su madre estaba sorprendida. «¿Quieres ser sacerdote?», dijo. «Pero estás estudiando química. Está María. Tienes planes para el futuro». Su padre estaba más tranquilo. «Si este es el llamado de Dios», dijo, «no puedes rechazarlo». Pero la parte realmente difícil era decírselo a María. El Papa Francis organizó una cita con María, nuevamente en el mismo parque, al atardecer, pero esta vez había una expresión diferente en su rostro. María lo notó de inmediato. «Algo pasó», dijo María. «Dímelo». Respiró profundamente. «María», dijo, «tengo que decirte algo, y esto es muy difícil». El corazón de María se aceleró. Sentía que venían malas noticias. «Tomé una decisión», dijo. «Voy a ir al seminario. Quiero ser sacerdote». Silencio. Un silencio largo y pesado. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. «¿Qué?», dijo finalmente. «¿Sacerdote? Pero nosotros, tú». Sus ojos también se llenaron de lágrimas. «Lo sé», dijo. «Sé que te prometí. Sé que teníamos planes. Pero algo sucedió. Escuché a Dios. Y si rechazo este llamado, nunca encontraré paz». María estaba llorando. «¿Y yo qué?», dijo. «¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con nosotros?». Extendió su mano. Tomó la mano de María. «Nunca te olvidaré», dijo. «Fuiste mi primer amor. Y siempre tendrás un lugar especial en mi corazón. Pero este es mi camino. Tengo que hacer esto». María retiró su mano. Se puso de pie. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Espero que lo que encuentres valga la pena», dijo. «Porque por mí lo perdiste todo». Y se fue. Él se quedó allí, en el parque, solo, entre lágrimas, pero seguro de su decisión. El Papa Francis entró al seminario en 1958. Tenía 22 años. Los primeros años en el seminario fueron difíciles, no solo académicamente, sino emocionalmente. A menudo pensaba en María. Por la noche, acostado en su cama, imaginaba una vida alternativa. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera casado con María? ¿Cómo se verían sus hijos? ¿Cómo se sentiría una vida normal? Pero luego oraba y recordaba el llamado de Dios y continuaba. Pasaron los años. Se convirtió en sacerdote, luego obispo, luego cardenal y finalmente papa. Pero nunca olvidó a María. Años después de convertirse en papa, en 2016, un periodista le preguntó sobre su juventud. ¿Alguna vez se enamoró?, preguntó el periodista. El Papa Francisco sonrió.
Era una sonrisa melancólica. «Sí», dijo, «me enamoré. Varias veces en realidad, cuando era joven». El periodista se sorprendió. ¿El Papa estaba hablando de amor? Francis continuó. «Había una chica que conocí cuando tenía 12 años. Estaba enamorado de ella y pensé en casarme. Pero entonces Dios me llamó y tuve que hacer una elección». «¿Se arrepiente?», preguntó el periodista. Francis hizo una pausa. Pensó profundamente. Luego respondió: «No, no me arrepiento, porque este era mi camino. Pero nunca olvidé a esa chica. Nunca olvidas tu primer amor». Entonces, ¿qué le pasó a María? Después de que el Papa Francisco fuera al seminario, María continuó con su vida. Vivió su dolor, sanó y unos años después se casó con otra persona. Tuvo una buena vida. Tuvo hijos. Tuvo un matrimonio feliz. Pero les dijo a sus amigos: «Nunca lo olvidé. Fue mi primer amor, y una parte de mí siempre se preguntó por él». Años después, cuando fue elegido papa, María lo vio en la televisión. Derramó lágrimas. Lágrimas de orgullo. ¿Hizo la elección correcta? Se dijo a sí misma: «Nació para ser papa, y yo no debería haber sido un obstáculo en su camino». María y el Papa Francisco nunca volvieron a hablar, pero ambos se recordaron, porque el primer amor nunca se olvida. Esta historia del Papa Francisco nos enseña algo importante. El llamado de Dios a veces requiere sacrificio. Sacrificó una vida normal, sacrificó el matrimonio, la vida familiar, el amor romántico, pero a cambio encontró un amor más grande, el amor de Dios y de la humanidad. Francis dijo una vez: «Para servir a Dios tienes que dejar algunas cosas, pero las cosas que dejas no se pueden comparar con lo que recibes». Dejó a una mujer, pero tocó las almas de millones. Dejó formar una familia, pero se convirtió en el padre de toda la Iglesia Católica. Dejó la felicidad personal, pero dio esperanza a millones de personas. La historia de amor del Papa Francisco es trágica, tal vez, pero también es hermosa, porque esta historia nos muestra que el amor no es solo estar con una persona. El amor a veces es sacrificio, a veces es responder a un llamado más grande. Amó a María, nunca la olvidó, pero eligió un amor más grande, y tal vez por eso el Papa Francisco es tan compasivo hoy, porque conoce el dolor de la pérdida, conoce el dolor de renunciar, y por eso puede entender el dolor de los demás. En un parque en Buenos Aires hace años, un joven y una joven se despidieron. Esa mujer vivió una vida, fue feliz, pero nunca olvidó su primer amor. Ese hombre se convirtió en papa, cambió el mundo, pero nunca olvidó su primer amor. Y tal vez por eso, algunos amores son hermosos, no terminan, solo se transforman. Su amor por María se transformó en amor por toda la humanidad, y esa, quizás, es la historia de amor más grande